Una estupenda noticia para todos los entusiastas lectores de Andrés Neumann, el estupendo escritor argentino radicado en España. Y es que en librerías aquí en Lima ya se puede conseguir su más reciente libro, Anatomía Sensible, publicado por Páginas de Espuma. Se trata de un conjunto de textos breves que giran en torno al cuerpo, pero desde una mirada no canónica. El tema del cuerpo no es algo nuevo en la obra de Andrés. De hecho, uno puede rastrearlo en algunos libros anteriores y a mí se me viene a la mente, por ejemplo, su más reciente novela Fractura. Una estupenda novela donde también el cuerpo está presente. El cuerpo no canónico, el cuerpo mutilado en algunos personajes. Pero en Anatomía Sensible es el tema principal. Y justamente sobre este libro, donde hay una fuerte impronta poética, donde la presencia del humor también es muy importante, pero también una mirada crítica, es que conversé con él hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Gracias, Andrés, por tu tiempo y por permitirme conversar contigo sobre tu más reciente libro, que es Anatomía Sensible, publicado por Páginas de Espuma, y que ya se puede encontrar, por suerte, en librerías aquí en Lima. Antes de entrar de lleno al libro, me gustaría un poco entrar por el tema del relato breve, el microrrelato, ¿no? Se suele decir, o suelen decir, pues, que el microrrelato está más cercano a la poesía que al cuento. El cuento, digamos, tradicional, ¿verdad? Yo no comparto del todo porque mucha de esa argumentación recae en la longitud, por ejemplo, ¿no? Y si fuese así, podríamos decir que el Twitter tendría también proximidad poética, ¿verdad? Pero creo que no, que hay otra cosa más allá que vincula, ¿sí?, al relato breve con la poesía. Y yo lo veo sobre todo en tu libro. Y justamente quisiera un poco empezar por ahí, porque, y además también tu proximidad al mismo relato breve, ¿no? Que no es algo nuevo. Yo recuerdo desde tu primer libro, ¿no? Ya está presente eh, ese género, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, pienso que me mostraste mi pasado, porque ese libro ya tiene, parece mentira, 20 años, es mi primer libro, así que eh, no debería haber pasado tanto tiempo, pero sobre todo no deberías tenerlo, porque es horrible, pero bueno. No, estoy bastante de acuerdo con lo que decías, Carlos, en el sentido de que creo en los vínculos entre micronarrativa y poesía, pero no son forzosos ni tienen que ver con la longitud. Digo, no son forzosos porque efectivamente hay un tipo de microrrelato que abunda mucho, que prevalece la eficacia, que prepondera como casi un argumento sinóptico, ¿no? Es decir, que tiene algo como de hueso narrativo, ¿no? Y ese tipo de microrrelato como muy eficaz, muy de impacto o casi de sorpresa, a veces mecánicamente sorprendente, no tiene nada que ver con la poesía, efectivamente, ¿no? Eh, pero hay otro tipo de microescritura eh, que lo que comparte con la poesía son sus mecanismos radicales. Es decir, que el poco espacio del que dispones te puede llevar o a una especie de versión adelgazada de la narrativa, o te puede llevar a otras estrategias que, que traten de algún modo de deformar el texto, de experimentar con él, ¿no? Precisamente haciendo de esa brevedad un espacio de decisiones creativas, por así decirlo. Como hay poco espacio, entonces se necesita algún tipo de maniobra original, ya sea lingüística, rítmica, para poder contar lo que querías contar, ¿no? Y eso sí se puede acercar más a la poesía. Eh, por otro lado, el género al que pertenece este libro, Anatomía Sensible, es como muy sospechoso, ¿no? A mí me divertía, en realidad, escribir un libro cuyo género fuese imposible de determinar, porque el tema del que habla este libro, que es el cuerpo, es el colmo de la impureza. Es decir, había algo contradictorio en abordar desde un género puro algo tan impuro como el cuerpo, y el cuerpo tiene esta cosa eh, tan drástica de poder ser sublime o escatológico, ¿no? Ser fuente de caricia o de suciedad. El cuerpo tiene partes finas, casi invisibles,
suavísimas y otras partes, la mayoría, por cierto, ásperas, pinchudas, irregulares. Entonces me parecía que esa especie como de cualidad, naturaleza heterogénea del cuento, necesitaba una aproximación formal muy heterogénea también. Entonces, en realidad, no sé si es un libro de cuentos, es un libro de textos breves. A mí me gusta mucho la categoría de la que hablaba Piglia, de formas breves, ¿no? Es un libro con 30 piezas breves sobre otras tantas partes del cuerpo, tienen una base, digamos, argumentativa, más cercana al ensayo, porque es un libro que de algún modo trata como de discutir con la idea canónica del cuerpo, ¿no? Esta idea tan al día en la publicidad, en el consumo cosmético y en las redes sociales también, en que nos filtramos, nos photoshopeamos, esta idea de que la imagen tiene que ser, entre comillas, linda, aunque en realidad a mí eso me parece un espanto, ¿no? Porque la, eh, la neutralidad y la asepsia para mí están en las antípodas de la belleza, pero digamos, reproduciendo una idea canónica de la belleza, y es un libro que discute y trata de parodiar eh, la búsqueda desesperada del cuerpo perfecto que padece nuestra época, y eso es un fondo ensayístico, sociológico, pero el estilo, como tú decías, de esa prosa, en muchos momentos se acerca a la poesía, con muchas imágenes, con un trabajo metafórico, un trabajo con el ritmo de la prosa, que trata de estar como muy cuidado, por así decirlo. Sin embargo, esas 30 piezas se leen de una... Uy, Sí, volví. volviste, parpadeaste, ¿no? Eso también es parte del cuerpo. Ujú. Eh, entonces, tiene como este trabajo poético con el lenguaje, pero cada una de esas piezas se puede leer individualmente, de manera autónoma, como se leería un libro de cuentos breves. Y hasta podríamos pensar que, que todo el conjunto de esas piezas dan una especie de novela, la novela del cuerpo, protagonizada por 30 personajes que son otras tantas partes del cuerpo. Bueno, todas esas formas hay de leer el libro y me parecía como un ejercicio de libertad el poder aproximarme al cuerpo así, ¿no? Y tiene algo también de parodia del manual de anatomía, es como una especie de acto terrorista contra la anatomía tradicional. Ujú. Sí, es verdad. En realidad va a ser complicado, me imagino, para un librero en donde lo ubica. Porque En sí, el es verdad, a mí, apartado de libros raros, ¿no? Estaría bueno eso, ¿no? Un apartado de libros que no sabemos qué son. Me encantaría estar en ese estante. Libros monstruosos. bueno, el libro, como tú justamente has dicho, se centra pues en el cuerpo, eh, y de alguna manera plantea una mirada, digamos, antagónica frente a los cánones, ¿no? Mm. Y yo quería preguntarte un poco cómo se da, a mí me da mucha curiosidad siempre los orígenes de los disparadores de los libros, ¿no? Y entonces quería preguntarte un poco cómo se origina o cómo nace tu interés por el cuerpo, porque yo mientras leía recordaba una novela anterior tuya, Fractura, donde de alguna manera también está presente el Mm. tema del cuerpo o el tema del cuerpo no canónico, ¿no? De hecho, el tema del cuerpo mutilado, etcétera, etcétera, Eso ¿no? es. Entonces, quería preguntarte un poquito cómo nace este libro en sí y el tema del cuerpo cómo te aproximas a ese tema, ¿no? No, tienes mucha razón, Carlos, que una de mis obsesiones siempre fue eh, hacer de la imperfección del cuerpo una militancia estética, y que no todos, pero muchos de mis libros tienen personajes que de algún modo exhiben o conviven con esa condición no canónica de su cuerpo. En el caso de Fractura, es una novela que reúne a personas con distintas cicatrices eh, o daños en su cuerpo, que de algún modo reflejan a su vez las cicatrices o daños de sus familias, comunidades o países, ¿no? Donde, digamos, la anatomía y la política comparten eso, la fractura, y sobre todo el problema de cómo repararla. Pero en otros libros, no sé, por ejemplo, El viajero del siglo,
que amaga, simula ser una historia de amor del siglo XIX, en cuanto los personajes hacen eso, que normalmente en las novelas de ese tipo no sucede, que es que se sacan la ropa o van al baño o realizan sus necesidades fisiológicas, vemos que la heroína de la novela tiene estrías en los pechos, que el supuesto, o el héroe de la novela, yo qué sé, tiene pelos en el ombligo, que es decir, que los cuerpos huelen y tienen todas las condiciones casi que están más cercanos casi más al porno casero que a la platonización del erotismo, ¿no? Entonces siempre ha habido un combate que yo trato de librar contra la platonización del cuerpo y contra el erotismo convencional, que me parece no solamente aburrido en términos estéticos, sino ideológicamente aberrante, ¿no? Porque excluye a nuestros cuerpos de la posibilidad de la imaginación literaria, ¿no? Entonces, probablemente este libro es una consecuencia o una recopilación en la que han desembocado todas esas preocupaciones sobre el cuerpo que estaban presentes en mis libros anteriores, pero no eran el tema de esos libros y ahora se fue, digamos, convirtiendo en el foco o en el centro. La idea era, como dicen las citas iniciales, ¿no? Contraponiendo el manual de instrucciones de Photoshop a, a la gran escritora judía norteamericana Cynthia Ozick, se trataba de contraponer lo que te promete Photoshop, que es perfección inmediata, y borrar lo no deseado instantáneamente, eso dice casi de manera fascista, ¿no? El manual de Photoshop, ¿no? Eliminemos eliminemos lo no deseado, ¿no? Suena, digamos, profundamente autoritario, ¿no? Como si lo no deseado no fuese parte de nuestra identidad y nuestra realidad, y casi hasta de lo deseable, ¿no? Lo no deseable es una muy deseable parte de nuestra identidad, ¿no? Y frente a eso se contrapone la cita de Cynthia Ozick, que yo encuentro genial, eh, todo lo que escribe esa mujer, que dice: nadie está por encima de la ropa sucia. Entonces el libro lo que hace es precisamente desphotoshopear cada parte del cuerpo, de pies a cabeza, recordando que somos ropa sucia, recordando que la parte que nos define y nos identifica es todo eso que normalmente tratamos de photoshopear. Lo que Photoshop elimina, este libro intenta iluminarlo, o sea, iluminar lo eliminado, eh, mediante una tensión un poco loca, y con gran dosis de humor también, a, a esas zonas del cuerpo que son teóricamente insignificantes, eso te digo, ¿no? El codo, por ejemplo, ¿no? Que se erigen como en un gran protagonista en uno de los capítulos, ¿no? Nadie le escribe poemas de amor al codo, el codo sería el paria de la belleza. O un capítulo entero al tobillo además, las personas ancianas, ¿no? El tobillo que se va ensanchando de haber caminado por la vida, o un capítulo entero a la 100, ¿no? Que es como un piropo que no está previsto. Me gusta tu 100, es algo que a veces se ha hablado un poco quizás del pelo de la 100, que se puede ver de la 100 madura, pero eso no es la 100, eso es el pelo, ¿no? Pero nadie diría: me encantan tus 100", es como algo que no está previsto, ¿no? En la percepción del cuerpo. Entonces, Anatomía Sensible trata de jugar a imaginar otra manera descentralizada de atender al cuerpo y sobre todo de trabajarlo lingüísticamente. Entonces el libro surgió eso, de la sensación de que estamos photoshopeando no solamente lo visual, sino también lo verbal, es decir, que el lenguaje cada vez más se vuelve un reflejo preocupante de esa especie de neutralización de los cuerpos reales que necesitan ser dignificados y no borrados por la literatura y por el arte en general, ¿no? Es decir, vemos películas donde cada escena amorosa hay con una luz así filtrada, preciosa, ¿no? Hay una especie como de impotencia del filtro de la digitalización, que son herramientas, por supuesto, interesantes, pero que se emplean para, para excluir todo lo que no sea cuerpo canónico. Y la paradoja es que todas las personas que consumimos
esa basura anatómica, por así decirlo, en realidad representamos lo contrario. Prácticamente nadie tiene un cuerpo canónico. Y sin embargo, de los cuerpos eh, no canónicos, que insisto, son la mayoría, están prácticamente ausentes del imaginario poético, ¿no? O sea, me ponía a pensar de pronto, ¿cuántas escenas amorosas hay donde las vellosidades en lugares no prestigiosos, o las asperezas, o las estrías, o yo qué sé, la caspa, lo que sea, estén presentes? Hay una especie como de eliminación de todo lo que le pertenece al cuerpo, y eso me parece es una forma también ideológica de afrontar nuestra identidad. Entonces, bueno, es un libro que trabaja con el deseo de escribir la memoria histórica del cuerpo, pensando que todo eso que se maquilla o se filtra o se photoshopea es en realidad, el lugar donde el cuerpo expresa sus recuerdos, por ejemplo, el vientre posparto. Hay ciertas estrías que cuentan nada menos que la historia de una genealogía, de una familia, eh, y borrar eso es, metafóricamente hablando, una verdadera atrocidad, ¿no? No es que no tengas derecho a borrarlo, pero cuando todo el mundo sistemáticamente empieza a borrarlo, es que hay un problema con esa memoria del cuerpo, ¿no? Y una arruga, ni que hablar, ¿no? Una arruga es precisamente la historia de todo lo que vivió esa persona, ¿no? Y sabemos que las arrugas pueden ser increíblemente fotogénicas, porque cuando ¿no? la fotografía se encarga seriamente de ellas, vemos que o el cine, las arrugas son extraordinarias, ¿no? Son una belleza las arrugas. Y sin embargo, el único objetivo de nuestra vida, y ni que hablar si te toca ser una mujer, parece ser eh, eh, disimular esas arrugas, y sobre todo negar la edad. En el fondo es una especie de incapacidad de trabajar con la propia mortalidad, porque hay una especie de trampa también en cuanto al paso del tiempo, esta especie como de cosmética del mundo en que estamos instalados, en el cual solo se te permite tener edad madura, o ser deseable en edad madura, o tener un espacio en el mundo de las imágenes, si disimulas la edad que tienes. Es decir, las personas maduras son bienvenidas en tanto parezcan más jóvenes de lo que son. Con lo cual hemos llegado incluso a esa sofisticación, ¿no? Que es, en los medios de comunicación solo aparecerán gente joven y hermosa, o bien gente no tan joven que trata de parecer más joven, ¿no? Yo eso lo llamo el síndrome Jennifer López, ¿no? Que me parece como peligrosísimo, porque es gente de 50 años que es elogiada por parecer de 30. Pero entonces es una negación sofisticadísima de la edad, ¿no? Porque lo lógico y normal es que a los 50 parezca 50, es lo que te corresponde, ¿no? Entonces, en lugar de ver cómo evoluciona la belleza, hay una especie de intento de congelarla, ¿no? Y eso tiene que ver, me parece, con una incapacidad de trabajar también poéticamente con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, de todas esas preocupaciones está hecho este libro. Ujú. Sí, porque a la hora que mencionabas eso de, digamos, de ir contra el Photoshop, que lo que busca es justamente eliminar, ¿no? Lo no canónico, Mm, y más bien el libro plantea eso, iluminar esas zonas. Creo que la portada justamente resume espléndidamente lo que dices, ¿no? Con la imagen de, de esta cicatriz iluminada de alguna manera, ¿no? Yo claro. quería preguntar, ujú, Sí, no digo que esa eh, tapa, justo la tapa, hay una cicatriz enorme que parece casi un símbolo precolombino. Es una cicatriz natural, ¿eh? Pero es una cicatriz tan increíble que alguna gente me ha preguntado si la habíamos digitalizado. Digo, no, es todo lo contrario. La idea es no digitalizarlo, pero es tan compleja esa cicatriz que parece un dibujo, ¿no? O un ojo, o una piragua, no se sabe qué parece. Y está además flanqueada por dos increíbles lunares. Entonces es como una espalda, así como aparentemente tersa, que de pronto tiene como esas tres manchas enormes. Y lo que hicimos fue un anti-Photoshop. Pusimos un foco de luz fuerte justo en ese lugar donde se borraría para poder publicitarla como una espalda deseable, como la espalda que querríamos tener todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que hay algo de declaración de principios en la tapa, ¿no? Es como una bonita espalda súbitamente perturbada por la realidad en la que se pone el foco. ah, claro. Eh, y dime, en, en el orden, me parece interesante porque el libro
claro, está dedicado a todas las partes, ¿no? Desde la cabeza, en fin, el codo, como dices, pero empieza con la piel, Mm, ¿no? sí, Que es lo que cubre todo, y sí. termina eh, con el alma, que si bien va más allá de lo corpóreo, lo abarca, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo te planteaste esa? ¿En qué momento te planteaste esa estructura? Sí, sí, ¿Cómo fue ese? claro, claro, pues yo me hice esa misma pregunta, ¿no? ¿En qué orden lo ponemos? Bueno, porque más o menos cuando fui llegando a las 30 partes del cuerpo eh, de las que quería escribir, bien fuera porque eran partes del cuerpo muy transitadas, muy sobrecargadas por la tradición de la atención. Nalgas, genitales, pecho, siempre por supuesto masculino y femenino, ¿no? No es un libro sobre el cuerpo de las mujeres o de los hombres, es un libro sobre toda clase de cuerpos, de todos los géneros, también hay cuerpos trans, hay cuerpos infantiles, cuerpos ancianos, la idea es como mostrar una diversidad absoluta de cuerpos, ¿no? Una vez entonces que decidí que iba a tratar de abordar de forma como eh, a contracorriente esas partes como muy sobrecargadas, y por otro lado, poner el foco en otras que normalmente no merecen demasiada atención, como los párpados, la sien, eh, no sé, la rodilla, etcétera, etcétera, salieron 30. Y la pregunta era cómo los ordenaba, ¿no? ¿En qué orden los ponía? Porque hice varias probaturas y no me convencía ninguna. Curiosamente, de las cosas que más me costaron fue empezar a ordenar el libro, ¿no? Y me pareció que si lo ordenaba de arriba abajo, de abajo arriba, iba a haber como una especie de contradicción interna, ¿no? Porque si es un libro que trata de celebrar el desorden del cuerpo, ordenarlo de manera tan sistemática tenía algo inapropiado, ¿no? Pero al mismo tiempo, si los barajaba al completo azar, iba a quedar un Frankenstein medio inquietante, ¿no? Porque te ibas a imaginar con de pronto una nariz en mitad de la espalda. Tampoco, tampoco esa era la intención, ¿no? La intención no es la deformidad, ¿no? Sino la imperfección. Entonces no sabía muy bien cómo hacer. Y estuve probando hasta que decidí que podía trabajarlo por regiones, por zonas, ¿no? Por ejemplo, la zona del tórax, las extremidades inferiores, las extremidades superiores, ¿no? Como hacemos con los insectos, digamos. Esas zonas aparecen como juntas, pero las zonas respectivas no se ordenan por su aparición visual. Es decir, que puede aparecer como la zona a lo mejor del tórax o de la cabeza, ¿no? La cabeza, el cabello, etcétera, etcétera, y de pronto bajamos al tren inferior y después volvemos al tren superior. Así que hay una especie de desorden organizado del cuerpo. O sea, lo estructuré por un lado y lo desordené por el otro. Y la cuestión era por dónde empezar y por dónde terminar, ¿no? Y claro, encontré que tenía una cierta lógica comenzar por la piel, que es el principio y el final de todo, es por donde recibimos el mundo exterior, pero también es nuestra frontera. Es como el lugar con el que empezamos a dejar de ser quienes somos y entramos en contacto con lo otro, sea lo que sea lo otro. Entonces hay algo como de puerta de entrada a nuestra persona y de salida al mundo, y al mismo tiempo la piel es todo. La piel nos protege y al mismo tiempo nos entrega, nos delata, ¿no? Es el lugar del escudo y del daño, ¿no? Me parecía que los conflictos de la piel, que es un lugar de placer y de dolor, de enormemente sensible, como el título mismo, era como el lugar por el que se podía empezar a hablar de los problemas sutiles y gruesos del cuerpo, ¿no? Porque las capas de la piel también tienen eso, ¿no? Esa una epidermis muy fina, pero conforme vas profundizando en la piel, vas viendo como también la dermis, la grasa, es decir, que la piel es más profunda de lo que parece, como decía Oscar Wilde, y esto es así incluso en su propia estructura. Así que bueno, digo, la piel es como una puerta de entrada a los problemas generales del cuerpo y también a sus gozos y delicias. ¿Y por dónde salimos después, no? ¿Qué terminamos? ¿Con la cabeza, así como un final racionalista? ¿Terminamos en una parodia del machismo? ¿Terminamos con el falo? Eh,
o no, o en una especie de alegato feminista terminamos por la vagina, que es como dice el libro, no es el, el, el origen del mundo, como el famoso cuadro, sino el futuro del mundo. Terminamos, yo qué sé, por el pecho y hacemos un final cursi y hablamos del corazón, ¿no? No sabía cómo terminar, ¿no? Y entonces de pronto me di cuenta que faltaba un elemento en el manual de anatomía que de algún modo trata como de discutir lúdicamente con las concepciones tradicionales del cuerpo, y que era el alma, porque seguimos pensándonos dicotómicamente, ¿no? Entre lo emocional y lo racional, ¿no? Lo físico y lo espiritual, es decir, parte de los malentendidos que todas las personas se transportamos en nuestro cuerpo y acerca de nuestro cuerpo tienen que ver con cuestiones filosóficas muy, muy arraigadas, ¿no? O sea, nuestra manera de asociarnos afectivamente, colectivamente, y te diría que hasta políticamente, tienen que ver con esquemas que están en la antigua Grecia, ¿no? De hecho, el canon del cuerpo empieza ahí, no casualmente, ¿no? Empieza en el cuerpo apolíneo. Entonces me pareció que podía ser muy divertido escribir un capítulo en que el alma es parte del cuerpo y a la vez el alma puede estar en cualquier lugar del cuerpo. Entonces el libro juega a imaginar, bueno, normalmente el alma en nuestro imaginario cultural podía estar si hubiera que localizarla, ¿no? Suponiendo que el alma existe y está en alguna parte, ¿no? Igual que en los violines hay una parte, sabes que el palito que está dentro de los violines se llama alma, y eso siempre me fascinó mucho, la idea de que el alma es un palito que sostiene al instrumento. Bueno, ¿dónde estaría ese palito en el cuerpo humano? Y hay tradiciones que te dirían, no sé, en el cerebro, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una aproximación más neurológica, más científica, bueno, el alma es una idea mental, entonces, bueno, está en el cerebro, o está en la hipófisis, como dirían los filósofos clásicos, o está en el corazón, ¿no? Entonces yo decía, claro, pero si está ahí, sería muy fácil atacarla, ¿no? Si está en un lugar como muy conocido, digo, el alma debería tener astucias para ocultarse también, ¿no? Entonces a lo mejor el alma está en la papada, está en la nariz, ¿no? O está en el sigiloso codo al que nadie le presta atención, es decir, si yo fuera el alma, no estaría tan a la vista, ¿no? Como que trataría de protegerme, ¿no? Así que hay un juego en que en ese último capítulo se piensa el alma como músculo, como tendón, como cartílago, es decir, que el alma está en todas partes y en ninguna. Y se va en ese capítulo, entonces pasando también por distintas, hay guiños como a distintas tradiciones también literarias que hablaban del alma, ¿no? Como la tradición mística, ¿no? Esto de San Juan, de amada en el amado, transformada en esa noche en que el alma sale del cuerpo y va a buscar, no se sabe si un encuentro religioso o erótico con otro cuerpo. Entonces, bueno, hay un montón de guiños que tienen que ver con cómo el alma ha ido jugando un papel eh, simbólico, imaginario en nuestra forma de entender el amor, el cuerpo, la identidad, etc. Entonces me pareció bueno que así se hacía un círculo, que era empezar por lo más visiblemente material, que es la piel, y terminar por eso de lo que de algún modo u otro todo el mundo habla, porque aunque no creas en el alma, a lo mejor crees en la sensibilidad o crees en lo inmaterial, ¿no? En tus virtudes no físicas, siempre hay como un matiz en que hay algo que no es lo físico que te define, ¿no? Alguna gente lo explica religiosamente y otra no, pero siempre está ahí, ¿no? Un cierto matiz anímico. Entonces terminar con lo invisible, que de algún modo se relaciona con el cuerpo, pero no es el cuerpo. Entonces, ¿qué es? Y con esa pregunta termina el libro.